¿Qué tal a todos? Una vez más continuamos con nuestros devocionales del Salmo 119 y el día de hoy a mí me ha tocado versículos de 145 al 152, como les hemos venido diciendo ya en varias ocasiones. Importantísimo leer la palabra de Dios. Aprendemos muchas cosas de Él a través de su palabra. Él nos ministra a través de su palabra. Es crucial. Es nuestra vida, es el pan de vida, es lo que necesitamos para poder subsistir en este mundo. Y es por eso que pues continuamos con estos salmos, y cuando se acabe el Salmo 119 con respecto a los devocionales, porque la palabra de Dios es eterna, nunca se acaba, pero cuando los devocionales del Salmo 119 se terminen, vamos a continuar con otros devocionales de otros pasajes de la Escritura. Y es bien importante, hay muchas cosas importantes que podemos hacer cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Una de ellas, por supuesto, es siempre orar antes de leer la palabra de Dios para saber qué es lo que Él nos quiere enseñar a través de ese pasaje que estamos leyendo, qué cosas es que Él va a resaltar de ese pasaje para aplicar a nuestras vidas y ministrarnos en ese preciso momento de lo que más necesitamos cada uno de nosotros. Y el día de hoy, como les dije, voy a enfocarme en el primer versículo de la parte mía, que es el Salmo 119, versículo 145. Pero otra área que es bien importante, algo básico que podemos usar para entender mejor la palabra de Dios, es las preguntas de investigación cada vez que estamos leyendo su palabra. Y estas preguntas de investigación, ¿cuáles son? Bueno, son quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, y derivados de estas mismas preguntas. Son preguntas de investigación, porque al hacernos la pregunta, vamos a preguntarle al texto qué es lo que nos quiere decir y vamos a ver ahí las respuestas. Y ahorita que vayamos avanzando van a ver cómo es que podemos usar estas preguntas de investigación. Vamos a leer estos versículos y luego regresamos y vamos a aplicar estas preguntas de investigación para ver qué podemos aprender de la palabra. Empezando en el versículo 145. He clamado con todo mi corazón, respóndeme, Señor, guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. Se me acercan los que siguen la maldad. Lejos están de tu ley. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Y entonces vamos a utilizar estas mismas preguntas para ver qué nos puede enseñar el pasaje. Por ejemplo, les puedo decir en el versículo 145 que ese versículo nos dice cómo oró el salmista. ¿Cómo es que oró el salmista? He clamado con todo mi corazón. Respóndeme, Señor. Guardaré tus estatutos. ¿Cómo oró? Con todo su corazón. Es bien importante, es crucial que cuando nosotros estemos leyendo la palabra, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. No solo de boca, no solo de palabras, no solo de pensamientos. Dios nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso significa amar a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando leemos su palabra y buscamos a Dios, pues por supuesto que lo debemos de buscar de esa misma manera como lo hace el salmista, con todo su corazón. En el versículo 146 nos dice qué fue lo que oró el salmista. ¿Recuerdan? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y derivados de esas mismas preguntas. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. ¿Qué fue lo que oró? ¿Qué fue lo que oró? Le pidió a Dios que lo salvara. A ti clamé, clamó a Dios con todo su corazón y le dijo, sálvame.
Cada uno de nosotros necesitamos ser salvados por Dios. No solamente cuando venimos a Cristo y entendemos por primera vez que necesitamos a Cristo para llegar a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No solamente necesitamos ese tipo de salvación, aceptar a Cristo para ahora tener una relación personal con Dios, sino que necesitamos ser salvados diariamente. Cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos salve diariamente, porque hay tantas cosas que nos distraen de Dios. Hay tantas cosas que nos distraen de tal manera que pecamos, diariamente pecamos. Algunos pecamos más, algunos menos, algunos sin darnos cuenta, algunos pecamos a sabiendas de lo que estamos haciendo está mal y no le agrada a Dios. Y es por eso que necesitamos a Dios día a día. Es por eso que Dios nos pide que lo busquemos diariamente, y una forma de buscarlo a través de su palabra, hermanos. ¿Qué es lo que aprendemos en el versículo 147? Bueno, aprendemos cómo oró el salmista, más bien cuándo oró el salmista. Ya aprendimos cómo oró, ya aprendimos qué fue lo que oró, y en el 147 nos dice ese versículo, cuándo oró. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. ¿Cuándo oró? ¿Cuándo oró, hermanos? En el alba, mientras se anticipa al alba, antes de que amanezca, antes de que salga el alba, el salmista ya está listo y está levantando su oración a Dios. Eso fue en el momento que oró. ¿Cuándo oró? Antes del alba. Es importante que busquemos a Dios por la mañana. Es importante que sea lo primero que nosotros buscamos en nuestro día. El 148, ¿qué pregunta responde? Es ¿cuánto tiempo oró? Fíjense lo que dice aquí. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Quiero leérselos de nuevo porque lo van a entender mejor. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche. ¿Cuánto tiempo oró? Primero nos dijo en el versículo anterior que oró antes de que comenzara el alba, y ahora aquí nos dice que mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche. Es decir, que ora en la mañana y ora en la noche, ora en todo tiempo. Le entrega su oración a Dios en la mañana, pone a Dios primero en la mañana, y se asegura de antes de irse a dormir, dale un tiempo a Dios, porque sabe que Dios le dio esa misma vida. 149, ¿qué responde? Responde a qué suplicó, cuál fue su súplica del salmista. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. ¿Cuál fue la súplica? Que lo vivificara por medio de su palabra. En el versículo 150, que es la pregunta que responde, es ¿qué le está sucediendo al salmista? Dice así: se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Le está diciendo lo que le está sucediendo. Se están acercando a mí los que van en contra de ti, los que siguen la maldad, los que tienen un estilo de vida que te rechazan. Sin embargo, dice el salmista, se me acercan porque lejos están de tu ley. Pero miren cómo dice el versículo 151, que responde a la pregunta ¿cómo fue rescatado el salmista de estos que siguen la maldad? Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Así es como es rescatado el salmista. Dios está cerca de él. Como Dios está cerca, es rescatado, porque donde está Dios, siempre que vamos y estamos junto de Dios, Él nos va a rescatar. Es por eso que el salmista le pide que lo salve. Dios es firme a sus palabras, cumple sus promesas, y la palabra de Dios dice que mientras estemos con Él, el que está con Él, ¿quién va a estar contra Él? Si uno está con Dios, nadie va a poder contra Dios, porque Dios es todopoderoso. Y para finalizar, el versículo 152 responde a la pregunta ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta oración
del salmista. ¿Cuál fue su testimonio? ¿Qué hizo Dios con esto que el salmista le está pidiendo y clamando y orando? Dice así el 152. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Tus testimonios son verdaderos, le dice el salmista. Corrí a ti y tú me respondiste. Desde antes lo sabía, pero necesitaba un recordatorio. Y por eso clamé a ti y tú me respondiste. No se los olvide, hermanos. Dios siempre responde, siempre está allí. Pero algo que debemos recordar es cuando leemos su palabra, utilizar estas preguntas básicas: quién, cómo, cuándo y por qué. Y derivados de estas, para saber qué nos puede enseñar Dios a través de su palabra en el momento en que más lo necesitamos, de acuerdo a nuestra necesidad. Dios los bendiga, hermanos.